Ahora veremos un nuevo concepto de paralelo o serie. Dos cargas están en paralelo cuando las conectamos una junto a la otra y en serie cuando están una carga después de la otra. Este concepto es de mucha utilidad para entender el funcionamiento de los circuitos eléctricos y nos referimos a la conexión de las cargas, de las resistencias o de los dispositivos que puedan estar conectados a un circuito eléctrico. Vemos que los circuitos eléctricos pueden tener sus cargas conectadas en serie o en paralelo y para cada una de estas configuraciones la corriente y el voltaje se comportan de maneras diferentes. Haremos una tabla para poder entender esto de mejor manera, memorizarlo y después verlo en funcionamiento. Aquí tenemos nuestra tabla y estudiaremos primero el circuito en serie. Cuando tenemos nuestras cargas o nuestras resistencias conectadas en serie, vemos que la corriente es la misma para todas las resistencias o todas las cargas y el voltaje se divide. Este voltaje se dividirá entre todas las cargas. En paralelo la corriente se divide y el voltaje es el mismo para todas las cargas. Estas características son muy importantes para cada aplicación de cada circuito. Ahora veremos que la corriente se mide en amperios y se representa por una letra A. El voltaje se mide en voltios y se representa por una letra V. Para ejemplificar una de las aplicaciones de los circuitos, podemos hablar de las conexiones de las casas. En las casas las cargas o los aparatos se conectan en paralelo. Esto para que a cada uno de los aparatos les llegue exactamente el mismo voltaje, que en este caso son 120 voltios, para que puedan operar correctamente. Lo que se divide es la corriente y esta dependerá de la necesidad de cada aparato. Ahora utilizaremos un simulador en línea para poder ver de manera gráfica el funcionamiento de la corriente. El simulador se llama FAL Stat. Como lo podemos ver acá, lo vamos a buscar y aparecen varios resultados, pero esta es la página oficial. Vamos a entrar acá. Entramos a la primera opción y aquí podemos ver que nos despliega varios simuladores. Nosotros utilizaremos este de acá, electrodinámicos. Vamos a usar este, simulador de circuitos análogos. Al entrar nos aparece un ejemplo, no lo vamos a utilizar por ahora. Vamos a irnos a la versión de pantalla completa para poder observarlo de mejor manera. Una vez acá vamos a seleccionar todo esto con el clic izquierdo sostenido. Vamos a usar nuestra tecla de borrar, suprimir o delete en nuestro teclado. Una vez acá, la herramienta para construir o para graficar circuitos es el clic derecho. Con el clic derecho nos aparece este menú, que esto es para hacer las conexiones eléctricas, para agregar componentes como resistencias, componentes pasivos, entradas fuentes, que en este caso serían nuestras fuentes de voltaje. Nuestros medidores pueden estar acá y otros. Vamos a iniciar agregando una fuente. Aquí dice fuente de tensión o fuente de voltaje, que es lo mismo de dos terminales. Vamos a seleccionarlo y vemos que aparentemente no ocurrió nada. Para crear esta fuente vamos con el clic izquierdo a dejarlo sostenido y arrastrar hacia arriba y de esta manera obtenemos nuestra fuente. Cuando soltamos el clic, la fuente queda ahí. Ahora clic derecho otra vez y resistencia. Vamos a crear de igual manera. Vamos a sostener el clic izquierdo y a soltarlo hasta que tengamos la resistencia como la queremos. Ahora quiero yo unir esta resistencia y esta fuente con conductores o con estos caminos. Vamos a darle clic derecho, conexión eléctrica. Otra vez sostenemos el clic hasta donde queremos nuestro camino y ahí soltamos. Vamos a hacer así para todos. Unimos nuestro camino por acá. Vamos a detener el simulador. Vamos a esta parte de acá y completamos nuestro camino. Bueno, y ahora le podemos dar continuar al simulador. ¿Y qué observamos? Lo que vimos en teorías pasadas. Hay una corriente de electrones que atraviesan la resistencia y cierran nuestro circuito. Vamos a variar la velocidad de la corriente para observarlo de mejor manera y aquí está como hemos estado trabajando. Tenemos esta fuente, así se grafican las fuentes. Tenemos esta fuente de voltaje que da una fuerza al circuito y con esta fuerza se genera una corriente de electrones, un flujo de electrones
que pasan a través de todo el circuito. Esta fuente proporciona la fuerza para que los electrones que ya estaban en los elementos, en los materiales de los dispositivos del circuito puedan generar este flujo de corrientes, este flujo de electrones. Como lo vimos anteriormente, esto es una corriente directa. Podemos observar que el flujo de electrones sigue una misma dirección. Ahora vamos a sustituir esta fuente de voltaje directo por una fuente de voltaje alterno. Vamos a dar con doble clic. Aquí podemos ver el nivel de tensión, 5 voltios. Y acá podemos manipular esto de acá. Vamos a poner corriente alterna. Cambió la forma, así se grafica una fuente de corriente alterna. Podemos ver acá que aparece esta gráfica, que significa que nuestra dirección del flujo de corriente va a ir alternando. Y esto lo va a hacer, este ciclo lo va a repetir 40 veces durante un segundo. Vamos a iniciar el circuito. Y ahora vemos que la corriente de electrones va en un sentido, tiempo después va en el otro. Vamos a usar el clic derecho acá sobre esto y le vamos a dar a esta opción, ver en un osciloscopio. Y podemos observar acá lo que hemos venido hablando. Esta corriente va alternando. Crece desde un punto cero, llega a un máximo, vuelve a pasar por un punto cero y ahora va en la dirección contraria. La gráfica de color verde nos representa el voltaje. Si ustedes ven, me aparece con una letra B. Y si yo me voy a la gráfica de color amarillo, me representa la corriente. Y está en miliamperios. ¿Eso qué quiere decir? Que es un exponente por 10 a la menos 3. O que yo tomo un amperio y lo divido en 1000. Y de esos me parece que son 4 unidades, 4 miliamperios, lo que está pasando en este circuito. Y así podemos ver de manera gráfica el funcionamiento de los circuitos. En el siguiente video aprenderemos a utilizar más herramientas de este simulador en línea para poder realizar la práctica 1.